Muchas gracias a todas y todos los catalizadores que compartieron durante este rato sus proyectos, los avances y damos gracias primeramente a Dios por lo que Él está haciendo a través de ustedes y a través de las personas que colaboran con ustedes. Bueno, nuestra siguiente sección es algo que queremos hacer como iniciativa Logos y Cosmos, que es generar diálogo, conectar y conocer personas que están vinculadas de una u otra forma a la academia, al mundo universitario y también a la fe. Así que ahora quiero dejar nuevamente con ustedes a Alejandra, quien va a dirigir una entrevista al doctor Fernando Bullón. Bienvenida Alejandra, bienvenido doctor. Sí, muchas gracias. Estoy solamente asegurándome que el doctor Fernando Bullón está acá porque no le veo. Em, Ahí llegó. ya llegó, ok. Ya lo fueron a buscar a la otra sala, entonces ya está acá. Bueno, es un gusto. Doctor Fernando Bullón, tenía el gusto de verle eh, en la séptima consulta que hubo de la Red Internacional de Educación Superior Cristiana y también conocerle por medio de sus libros y publicaciones. Entonces, un gusto tenerle con nosotros, que haya aceptado este tiempo de entrevista. Quiero presentarlo y para que los demás también le conozcan y después poder tener un tiempo de diálogo y de conversación. Entonces, el doctor Fernando Bullón es teólogo, escritor, actual coordinador de la RIES, de esta Red Internacional de Educación Superior Cristiana, en inglés la INCHE. Y bueno, también fue secretario general de AGEUP, del movimiento de la IFES en Perú, hace algunos años. Y como les mencionamos, hace también un par de años, Josué y yo participamos en la séptima consulta de la RIES y de ahí salió un libro, una publicación sobre la Universidad Cristiana Reformada en América Latina, donde tuvimos la oportunidad de participar con un artículo. Entonces, bueno, y hay más trayectoria, claro, y libros escritos por el doctor Fernando. Nos da mucho gusto poder tenerle con nosotros en esta mañana para mí, tarde para algunos de ustedes. Pero queremos escucharle, que nos cuente más usted mismo sobre su propia trayectoria académica y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué le motivó a ir de la ingeniería agronómica a la economía del desarrollo y de ahí a los estudios culturales? Cuéntenos más sobre usted y sobre esta trayectoria. Gracias. Gracias por invitarme y he podido ver todo y felicitarles realmente, ¿no? Por todo el programa y las experiencias. Bueno, ustedes saben lo vocacional, cómo se da y por qué de un lado a otro, ¿no? Y tal vez inicialmente uno diría, ¿por qué en la agronomía si después está un poco en lo filosófico? Eh, el contexto es determinante, ¿no es cierto? Y mi padre vivía en la parte norte de Perú, donde hay haciendas, y ahí surgió la denominación. Y entonces, él me animaba a entrarle a esa, como él es empresario, un poco a la gestión de las grandes haciendas y pensando su hijo en ese futuro. Pero yo estudiaba en el Colegio San Andrés, colegio evangélico fundado por Jonah Mackay, y ahí uno de los profesores, también vinculados al movimiento, ¿no?, de literatura, habló sobre el problema del campesinado y realmente tomáramos en serio. Entonces, cuando me tocó elegir qué carrera, yo opté por la Universidad Agraria de mi país, la principal, pero no la agronomía tradicional, sino en la línea de la ingeniería agroindustrial, ¿no? Entonces, por ahí comenzó y yo estudié entonces esa Universidad Agraria. Sí hay una formación humanista y preocupaciones ahí, pero bueno, tal vez las variaciones se dan por el servicio mismo, ¿no? Yo cuando estaba acabando la carrera, fui confrontado por el obrero de ese momento que era Pedro Arana, el ingeniero Pedro Arana, y dice, Humberto, te toca, tú tienes que ser secretario general. Y Now it's realmente your turn. You have to be the general secretary now. uno inicia su carrera So bueno, our parents are always waiting for us to start working in our degrees. fui secretario general, But then I decided to serve as a general contexto secretary.
by the context in the 70s. It was like really troubled in all Latin America. There was a lot of struggles in a social level. So how can I engage to this reality? How can I respond to this reality? So then there was a big earthquake that destroyed the Peruvian region. So we were asking, like, what can we do? How can we serve this? So we started building this project on how to train others to serve and how to engage the ones who were studying in how to engage with their reality. So then I started reflecting on how can our profession and degrees serve their reality and lots of the issues that you have discussed over here. So we moved the students and during vacation time, some of them, they started working on their research in different fields. So I was in that place of a rural area. There were several projects working on there, and I was in charge of coordinating some teams who were interdisciplinary teams. There were engineers, educators, lots of people, and we wanted to serve in that program. So part of that decade, I was coordinating the program. So then I felt that need to learn more about the social studies and how to respond in that field. En la vida se me arregló casi al final de la década, pude sacar un tiempo, pude conseguir algunos apoyos para el primer periodo de estudios posgraduados. Dicho sea de paso, yo había iniciado el trabajo, el grupo, siendo bachiller, ¿no? Y no había hecho la tesis de ingeniero. Entonces tuve una licencia, la hice, y después, el volver a la universidad, a uno le interesan los estudios posgraduados, y es ahí donde yo comencé esta línea, realmente con la antropología, un diploma posgraduado de antropología, una formación para profesionales varios, y luego la economía agraria, ¿no? Y educación. Bueno, fue un periodo de 3 años ahí con un rediseño y una complementación. Y entonces ahí fue ese salto, ahí un poco, al área. Y las investigaciones que hice estuvieron bien conectadas con el proyecto que tuvimos en esa zona andina, ¿no? Y muchos otros estudiantes también hicieron investigaciones aplicadas, ¿no? Concretas, de varias disciplinas. Bueno, y entonces después comenzó la otra década y en una primera parte yo estuve ya contactándome más con el campo de la docencia, más dedicación, pero una experiencia, ¿no? ¿Qué fue? Eh, Inicié el proyecto familiar. Nos casamos con una senadora que era obrera también de apoyo, allí, asesora, y ese periodo fue un compartir de apoyar a la iglesia local, nos pidieron pastorear, y a la vez enseñaba en la universidad en la noche, y un periodo, una parte en el colegio este de Jonah Mackay, que me pidieron cooperar, ¿no? Y entonces ahí estuve como 3 años entre docencia y pastoral. Pero después de eso, yo volví otra vez al campo, a los proyectos de desarrollo, a la zona norte, un proyecto mucho más grande en cooperación con el Estado. Y ahí fue oportunidad de implementar toda la economía, la ingeniería y una serie de procesos, pero estuve en conexión con los estudios doctorales, ¿no? Y ya para los estudios doctorales fue en Gran Bretaña, en la Universidad de Manchester, y el campo de estudio fue Development Studies, es una especialidad totalmente interdisciplinaria, ¿no? La investigación estuvo relacionada también a ese proyecto regional del norte, pero ya era pensar toda América Latina y las aplicaciones. Entonces, prácticamente me volví en ese campo de especialista en estudios en desarrollo, que es un campo totalmente interdisciplinario, ¿no? Y bueno, para cuando acabamos ahí, recibimos la invitación de la propia universidad que estaba iniciando una universidad, todo un proyecto universitario, y entonces ya no vamos a Perú, ni a Centroamérica, y aunque estando ahí en Costa Rica, el proyecto tenía que ver con atender a los diversos países de América Latina, ¿no? Y bueno, las metodologías han ido cambiando, pero fue eso. Y entonces ya era la conexión de la teología, más específicamente,
con todo el campo de los estudios en desarrollo, y que por ahí, bueno, la docencia siempre uno lo conecta con las publicaciones, uno tarde o temprano ya contribuyes en esto, en lo otro, y esos son los libros que ustedes ven, ¿no? Pero en ese puente, ¿no? Entre lo teológico y lo del campo del desarrollo. Y después, bueno, uno siempre está en el campo de la academia y de la investigación, ya fueron las 2 últimas décadas, y hubo oportunidad de conectarme más con el campo de los estudios latinoamericanos. Y esto otra vez, por un derivado del propio movimiento universitario que es la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y ahí uno cooperaba más y todo el viaje por toda América Latina me interesó más formalmente ese campo, ¿no? Y eso se dio en una escuela de filosofía, ¿no? Totalmente cultural. Uno dice, bueno, uno comenzó a ras del suelo, parece la agricultura, y acaba como un poco por los aires. No, pero es la vida, el servicio que uno lo va llevando y las preocupaciones de conectar los puentes. Es decir, lo que decía Ortega, yo y mis circunstancias, cada uno tiene una dinámica, ¿no? Que el Señor le agrega, uno empuja y hay las circunstancias que son soberanas a veces, ¿no? Que el Señor coloca y ahí se fue haciendo la vida. Esa interdisciplinaridad, ¿no? Que me preguntaba cómo ha sido, y así ha sido también casi las 2 últimas décadas fueron más totalmente docentes. Hubo un momento en que otra vez salí, cuando se dio este famoso huracán del Mitch, que devastó buena parte, ¿no? Entonces, yo dije, voy a dejar un poco la academia y voy a concentrarme, ¿no? Y estuve en Centroamérica ayudando proyectos de la reconstrucción y eso, para volver, ¿no? Pero ha sido un campo ahí conectado siempre con la realidad, ¿no? La docencia, como lo es. Bueno, perdón, disculpa lo largo, no No, sé. no, no. No, 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 gracias, gracias, gracias por compartirnos de tu trayectoria que uno puede ver, ¿no? O sea, como, pues sí, cómo Dios va tejiendo la historia, el movimiento estudiantil, los desafíos que se presentan, cómo se busca responder, cómo has buscado responder, fidelidad al Señor y también conexión con el contexto, desde el contexto, ¿no? Entonces, gracias por eso. Creo que aquí esto es también de lo que se trata los proyectos de la ILC. En ese sentido, por eso también queríamos tenerte acá con nosotros, ¿no? Para escuchar más de tu trayectoria. Y bueno, y la siguiente pregunta va más vinculada. Hace unos meses estaba leyendo algo que escribías en este libro de Hacia dónde va el protestantismo en América Latina, y hablabas acerca del propósito de la universidad cristiana, como la reflexión teológica y la transformación social desde los valores del reino, que apunta también a la renovación de la iglesia, pero la reflexión era que, pues sí, las universidades protestantes son pequeñas en América Latina, pero que también es su responsabilidad de académicos y estudiantes protestantes en las universidades seculares, ¿no? Que es el caso de nosotros en los movimientos de IFES, y que entonces había ahí un llamado. Entonces, platícanos, por favor, sobre cómo ves el panorama universitario en América Latina y el rol activo particularmente de los grupos universitarios, ¿no? Protestantes de IFES. Es una pregunta, yo sé, gigante, gigantesca, pero nos gustaría pues escuchar. Yo estaba pensando, cuando estaba ahí trabajando en la GEP, fue justo el año 74 que había escrito un primer documento, misión de la universidad, que es la capacitación. Seguimos con el tema, ¿no? Siempre, ya después de varias décadas inclusive. Pero sí, bueno, yo escribí ahí, ¿no? Que pues la universidad es parte de la realidad nacional y de una u otra manera va a reflejar, ¿no? Esa realidad de nuestros propios países, si uno lo llama un desarrollo un poco contradictorio, no quiero usar la palabra subdesarrollo, o todos los problemas en alguna medida se van a reflejar, ¿no? Por ejemplo, las posibles limitaciones, diríamos, ¿no? A veces económicas para financiar, entonces se van a reflejar ahí para llevar adelante todo lo que uno quisiera llevar. Las luchas sociales se van a reflejar ahí, ¿no? Entonces, la universidad cristiana también va a reflejar parte de esa realidad, pero también parte de la realidad de la iglesia, ¿no? Porque como es parte orgánica de las universidades cristianas, pero bueno, solo para hablar de en los contextos cómo nos afecta. Tal vez la pregunta principal es, uno dice, la universidad está creada para formar recursos, para contribuir al desarrollo de la nación, y de ahí salen todos los grandes profesionales. Entonces la pregunta siempre es,
si es que esto está cumpliendo su rol, ¿no? ¿Es realmente ese agente de cambio que uno quisiera? ¿O es un instrumento del statu quo, ¿no? Y entonces ahí están las discusiones de los que estudian la universidad. Y sí, a veces hay facetas que uno ve que está la lucha y la discusión, pero hay otras facetas que están afirmando el statu quo, ¿no? Por lo tanto, esa esfera económica, ¿no? Que es vital, ¿no? Hay mucho que discutir en ese campo, ¿no? Entonces, a veces esa economía formal, ¿no? Domina todos los programas y entonces no es un instrumento, por decir la Universidad General. Pero pensando en las universidades cristianas, a veces como surge. Nosotros cuando hemos hablado de universidad cristiana decimos, bueno, son esas formales con el nombre que la fundan las denominaciones, pero no, la universidad cristiana está ahí donde están los cristianos en cualquier universidad secular, ¿no? Y esa es nuestra concepción. Creemos, como lo dice, ¿no? Y la universidad está por ahí caminando con los estudiantes y esos profesores, aunque estén en universidades seculares y privadas, ¿no? De diverso tipo. Pero pensando en la más formal, ¿no? Los que tienen esos nombres, o no pueden tener nombre, pero son, eh, a veces reflejan esa contradicción, es un poco de la propia iglesia, la nuestra, ¿no? Bastante atomizada, como protestantismo, que no puede responder, a veces más unificada a los desafíos, ¿no? A veces sus propias visiones son un poco limitadas. Algunas a veces yo comentaba ahí, son verdaderos seminarios, han puesto el nombre de universidad, pero son facultades de teología nomás, ¿no? Entonces, están reflejando la realidad nuestra, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo podemos a eso contarnos y luchar y discutir? Y más, la pregunta de fondo, ¿no? ¿Están aportando realmente, yo diría primero, al cambio, a la transformación de la propia iglesia? Porque si es parte orgánica, como que debe haber ahí, ¿no? Un peso, una responsabilidad para que esta cambie y a través de su laicado, este se inserta. Pues la pregunta es, el pueblo crece, pero no se ve que trasciende. Usted se ha hecho también esa pregunta y los proyectos que están lanzando son esos, ¿no? Ese propósito. Pero entonces yo digo, ahí hay una realidad, hay una preocupación. Y entonces, tanto para los cristianos, pues insertos en las universidades en general, está esa preocupación de contribución, ¿no? A través de la investigación, o si ya estamos en las realidades mismas, como profesionales, no en la academia, no, más ahí, ¿en qué medida, no? Hay una trascendencia. Yo creo que por ahí está la pregunta. Y muy interesante, yo estaba pensando cuando estaba viendo todo ello, y yo lo ponía en mi escrito, creo que a veces se ve contadamente, porque se sabe en algunos casos, yo citaba a este sociólogo allí en Colombia, o el otro urbanista en México, como que son contados, ¿no? Como que falta hacer un inventario, yo diría, de todas las investigaciones que hay, ¿no? Y a ver qué cosas he hecho. Por ejemplo, esto de las mujeres que estaba escuchando ahí. Sí, sí, bueno, hagamos un inventario de todas las investigaciones, a lo mejor algo es una pregunta, ¿no? No hemos hecho ese trabajo, pero en general yo diría, estaría esa pregunta en el fondo. Y yo lo digo porque ya cuando en las consultas que realizamos con RIES, con nuestra organización, a veces hay temas clave, ¿no? Y entonces una de las preocupaciones, por ejemplo, y pensando en lo económico, lo político, lo económico, por ejemplo, acá se habla de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad, la inequidad tremenda, y eso no acaba de uno a otro. Y uno se pone a pensar, ¿no? Tal vez el protestantismo fue un aporte en su nacimiento y un dinamismo a la economía de ciertos países y se mejoró y hay crecimiento. Pero actualmente, justo los países protestantes o de mayoría o de trasfondo son el eje hegemónico, digamos, del sistema neoliberal que es concentrador de la riqueza. Entonces, ahí hay una gran pregunta. Hay una gran pregunta, ¿no? Digo, de los países más desarrollados que tienen ahí muchas iglesias cristianas y tienen profesionales y nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa realidad? ¿No? Nuestras universidades, allá las universidades, no estamos. Y sí, y nosotros analizamos inclusive cuando estudiamos todos los estudios de Pew Research, ¿no? De las filiaciones de los políticos, diríamos, ¿no? En ese país hegemónico, yo diría, ¿no? Y era increíble la cantidad de afiliados a diversas denominaciones. Yo digo, no pueden controlar, a veces una decisión, su problema de la violencia, puedo decir, ¿no? A cada rato hay matanzas y no, y hay un problema ahí de armamentismo, ¿no? Interno.
peor, digamos, cuando a veces toman decisiones de carácter internacional que afectan a otros países, ¿no? Y entonces, y están ahí entonces, yo tengo muchas preguntas, personalmente tenemos muchas preguntas, de esos Sí. protestantes que han pasado por universidades, que están en la política, ustedes están analizando ecólogos, psicólogos, ¿no? Pero pensemos Sí. en esos que están en la vía pública, ¿no? Ujú. Es decir, llegamos a la vía pública, ¿qué pasa ahí con nuestras decisiones? Estoy hablando Ujú. allá del norte, hablemos de nuestra realidad de América Latina, ¿no? Todo el problema de cómo entendemos la política, los partidos Mm. cristianos, los tiros por la Ujú. culata, todo Ujú. ello, ¿no? Debe preocuparnos, ¿no? Y creo Ujú. que tiene que ver con cuestiones formativas, ¿no? Yo diría desde la universidad es, el momento queremos formar profesionales serios y eso ha sido nuestra visión siempre, eh, pero yo creo que tenemos preguntas allí en esos niveles ya más, ¿no? De funciones públicas, de trascendencia, y creo que un asunto que nosotros lo afirmamos mucho como movimiento, pero que no está coherente en las iglesias, es la concepción de los que dirigen las jerarquías de las denominaciones y los propios pastores, ¿qué es el pueblo de Dios? Que es Mm. fundamentalmente laicado, ¿no es Mm. cierto? Todos somos sacerdotes, pero fundamentalmente laicado. Entonces, uno ve que ese laicado no trasciende, ¿no? Y si hay el llamado al ministerio, es llamado pastoral, ¿no? Mm. Nunca se le ocurre llamar a los jóvenes para comprometerse con ese problema ecológico, diríamos, ¿no? Que no es solamente biológico, sino que es político, jurídico, Mm. de todos los campos, y entonces estudien carreras y comprométanse en nombre de Cristo, ¿no? Y del Mm. reino a transformar su... Yo digo, Mm. tenemos un problema en la base de las iglesias, ¿no? Y debemos asumirlo. Seriamente, no sé cómo. Yo por eso digo, las universidades cristianas, al menos luchemos primero para transformarlas, a renovarlas, y desde ahí surja, ¿no? Pero en Sí. general yo Pero, creo que, ujú. no sé, No, disculpa, me fui no, por no, otro no, lado, no, estoy hablando un no, poco no, de pero las inquietudes que yo ujú. percibo y veo y estas iniciativas que estamos Ujú. teniendo de estimular las conexiones, la relevancia, Ujú. y son, ¿no? Digo, muy interesante el que esté en la academia, pero hay muchos que están en lo otro, en la vida profesional, y Ujú. sumando, digamos, está la más notable en la esfera pública, ¿no? Y Ujú. entonces ahí tenemos preocupaciones serias, ¿no? Sí, sí, sí. No, y bueno, o sea, gracias porque tocas varias cosas, ¿no? O sea, y cuando hablas de la Universidad Cristiana es aquella donde están los cristianos, ¿no? Y por otro lado, los desafíos formativos, y por otro lado, este tema de, pues sí, o sea, del llamado, ¿no? Integral y del laicado, y al final de cuentas, de todos somos llamados, ¿no? Y cómo estamos ejerciendo este llamado a la universidad, en el caso de nosotros como, y parte de la universidad misma, como cristianos en la universidad. Y tal vez para cerrar, digo, de manera breve, Fernando, y yo ya has tocado esto, ¿no? Pero quisiera como hacerte la pregunta y si pudieras decir, ¿cuál crees tú que es el llamado o el papel de los académicos cristianos en América Latina, ¿no? Considerando que aquí estamos, o sea, en esto, reconociendo ese llamado con ese compromiso, eh, ¿qué nos dices tú, ¿no? De manera breve y a forma de cierre. Bueno, yo diría, estamos en una posición particular y responde a dones, a llamados muy específicos y circunstancias de la vida. Yo creo que en primer lugar, pues la vida académica tiene sus propios objetivos, desafíos, la universidad, entonces contribuir, ¿no? Ustedes lo que están afirmando de insertarse allí y tratar de contribuir con las propias disciplinas, siempre desde la visión cristiana será pues el conocimiento absorbido por los valores del reino, ¿no? Es decir, hablar del amor es la utilidad del conocimiento para solucionar los problemas humanos, ¿no? Evitar que el conocimiento se vuelva una mercancía y se comercie con ello. Sí, sí, patente, bueno, todo ese mundo de las patentes tendrá su lugar, pero a veces es el conocimiento se acrecienta, pero no se solucionan los problemas básicos, a veces del hambre, la miseria y toda la guerra. Y bueno, entonces hay como una angustia existencial, ¿no? De ese medio que está conectado al conocimiento, a la investigación y que debe contribuir. Entonces yo creo que ahí, bueno, es como que decías, con mayor razón, ¿no es cierto? Ahora, yo no sé en qué medida pues ese mundo académico es más orgánico. Bueno,
es la responsabilidad de los intelectuales, ¿no es cierto? Y tanto Mackay como, bueno, otros, Gramsci, otro habla del intelectual orgánico, ¿no? Sí, yo por cierto, ¿no? Pero como mi cerdo también, o sea, esas conexiones con la realidad, ¿no? Si puedo estar en los movimientos sociales conectado, y bueno, conecto mi, es tremendo, mucho mejor, ¿no? O sea, la participación es necesaria, pero a la vez yo creo que, en tanto que la problemática se nos presenta compleja, pues estamos en un campo y ya hemos hablado y se habla de la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad. Entonces, como académicos vemos esa faceta, ¿no? De organizar, de llevar movimiento que tenga incidencia más orgánica, más global en la sociedad también, ¿no? Y hay campos específicos, pero hay campos a veces que a todos nos atañen y nos preocupan, ¿no? Y una de las dimensiones ahora del enfoque de la teología es la teología pública, ¿no? Yo creo que hay muchos temas y asuntos, cómo a veces nuestras propias disciplinas deben considerar los movimientos más actuales, cuando está todo esto de la decolonialidad, ¿no? de, de las visiones políticas, pero de la ciencia y la tecnología, hay todo un desafío. La ecumenicidad de la visión, la interculturalidad, la interdisciplinaridad, hay toda una serie de temas, ¿no es cierto?, que deben atravesar nuestras propias disciplinas. Ahí estaban hablando de la ecología de saberes o las epistemologías del sur, ¿no? Es decir, un poquito la contribución teórica, ¿no es cierto?, desde una visión menos colonial, menos dependiente a veces pues, de las cosas del norte, en la propia ciencia, especificidad, disciplina, pero visiones más organizadas y orgánicas, ¿no? Tal vez yo lo veo así un poquito, ¿no? Tal vez sea por mi propio campo de estudios en desarrollo. No, no, pero muchas gracias, digo, muchas gracias. Gracias, Fernando, por el gusto de tenerte con nosotros. Digo, creo que todos aquí quisiéramos seguir conversando. Ahí en el chat hay varias cosas que algunos están dialogando contigo también. Pero bueno, necesitamos cerrar este tiempo, pero nos quedamos con el deseo de seguir la conversación. Pero quiero resaltar algunas cosas, ¿no? O sea, como cuando hablas de la Universidad Cristiana, de la importancia de la formación, del llamado del pueblo de Dios, del conocimiento, cómo usamos el conocimiento desde el reino, desde la perspectiva del reino de Dios, ¿no? Desde el compromiso con el reino mismo de Dios. Y aquí estamos nosotros desde IFES también, digo, traigo este desafío, ¿no? Hacia nosotros el día de hoy, en continuidad también con nuestra historia como movimientos estudiantiles en América Latina. Es un desafío renovado, ¿no? A seguir viviendo en integridad desde el reino de Dios nuestras vocaciones. Entonces, muchas gracias, Fernando, por traer esto, por conversar con nosotros, por estar aquí. Aplausos todos. Y bueno, todavía no cerramos, pero ya estamos en los últimos minutos. Muchas gracias por invitarme y felicitarles otra vez por la iniciativa Logos y Cosmos, ¿no? Muy pertinente, muy necesaria, me parece, ¿no? Sí. Gracias.